Tuberculosis, los que estuvieron conmigo vieron tuberculosis porque VIH quería que estamos internados. Hoy vamos a hablar un poquito de enfermedades exantemáticas. Esta clase es muy larga, traten de tener un cafecito, un matecito porque es densa, ¿no? Y vamos a tratar de hacerla lo mejor que se pueda, ¿sí? Arrancamos. Bueno, exantema. Exantema viene del griego y es florecimiento cutáneo. Y es una erupción localizada en la piel y en mucosas, ¿sí? La mayoría de las veces los exantemas están relacionados a alguna patología infectológica, pero a veces no siempre. Y es un motivo de consulta muy frecuente. Cuando algún paciente tiene un rash, eso tiene con tos hace un mes, pero tiene un rash y se para y va al médico. Eso los moviliza, ¿sí? Es la piel, la localización, es de fácil acceso, es de fácil exploración. Y lo que tiene la piel es justamente una capacidad inmunológica bastante limitada, por eso tiene una presentación, los exantemas, con diferentes elementos. El exantema de piel, ¿sí? El exantema es justamente una erupción localizada en la piel, donde podemos encontrar uno o varios elementos en la piel. En cambio, el enantema, que es la erupción de mucosas, los elementos son más limitados, aquí encontramos vesículas, úlceras, petequias. Y los exantemas, como les dije recién, pueden constituir quizás un signo clínico que puede ayudar al diagnóstico etiológico. Los exantemas no es que son patognomónicos de una sola patología, pueden ser de varias y que la presentación clínica sea parecida. No siempre determinados exantemas son propios de una sola causa. Por ejemplo, las petequias pueden ser de múltiples orígenes, y sin embargo son petequias. Pueden ser, las lesiones generalmente son difusas, de aparición brusca, la mayoría de las veces son de causa viral. Las más frecuentes de las consultas virales relacionadas con exantemas son el exantema súbito, que es bien pediátrico, que es el exantema del lactante que le decimos, y los exantemas relacionados a los enterovirus. ¿Sí? También pueden asociarse a medicaciones, a reacciones medicamentosas, y generalmente están constituidos por máculas, pápulas, vesículas, pústulas, petequias, y la mayoría de las veces, pero no siempre, pueden estar relacionados a presentarse con fiebre. En la clasificación más antigua, los exantemas estaban relacionados a estos de las brotes que se conocían y además estaban relacionados a causas infecciosas, se clasificaban en primera, segunda enfermedad, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y en esta clasificación mantenemos la sexta enfermedad y la quinta, el neoexantema y el exantema súbito, todavía los llamamos quinta y sexta, pero ya no sabemos la paciente, sabemos que la causa. Y con respecto a las historias de los exantemas, el avance científico, el avance tecnológico, hizo que las nuevas técnicas, la mayor capacidad de identificar a los agentes etiológicos, los tratamientos, todo esto modificaran con el tiempo la morbilidad y la mortalidad que venía asociada hasta hace algunos años atrás a los exantemas, o a las enfermedades exantemáticas, ¿sí? Los mecanismos de acción de los agentes etiológicos que pueden llegar a presentarse como un exantema tienen que ver con invasión directa de la piel por vía hematógena, a toxinas, a interacción de virus o del agente con el sistema inmunológico celular o humoral, a mecanismos de defensa del huésped, a mecanismos inmunológicos, ¿sí? Y todo esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando ve un exantema, ¿sí? ¿Qué características acompañan a este exantema? El color, rojo, violáceo, pardo, púrpura, la distribución, localizado, generalizado, la presentación cefalocaudal, afecta palmas, compromete pies, compromete plantas, el patrón morbiliforme, rubioliforme. Hola, ¿cómo te va? Sí, gracias. El tipo de lesión, si es una mácula, si es pápula, si son vesículas, si son pústulas, todo esto, pero en especial los antecedentes y los signos y síntomas que acompañan a todo esto es lo que a uno lo puede llegar a llevar al diagnóstico. No siempre igual se llega. Como les dije, el exantema puede ser de múltiples causas, ¿sí? Y vamos a hablar, primero que nada, del sarampión, que es como el que más nos moviliza a los infectólogos, a los médicos, a todos, ¿sí? En el año 2016 hubo un rebrote de sarampión en Rumanía, de los cuales 2.432 casos fueron confirmados. De estos 2.432 casos, 22 fallecieron y la mayoría eran menores de 2 años.
Esto, la causa de este rebrote, estuvo relacionado en esta situación, ¿sí?, a las campañas de movimientos antivacunas. Acá, en el 2017, hubo un rebrote de un 400%, más o menos relacionado siempre con las fechas, ¿sí?, de casos de sarampión. Sepan que desde el 2000 al 2015 la vacuna de sarampión previno, salvó, como quieran decirle, más de 20 millones de vidas gracias a esta vacuna. ¿Sí? Es una vacuna efectiva, es una vacuna en nuestro país gratuita, en muchos países también es gratuita, y es una vacuna que no es única, sino que viene también asociada a otras dos, de fácil aplicación, con lo cual desestimarla es... Bueno, no voy a entrar en ese conflicto. Sarampión es un virus ARN de la familia Paraxoviridae, posee envoltura. El sarampión es altamente contagioso, es muy contagioso. Hay dos gérmenes que seguro requieren de aislamiento respiratorio. Uno es el sarampión, el otro es la tuberculosis. Pero el sarampión lo que tiene es que es una partícula que se va a mantener suspendida en el aire más allá de los 2 metros de distancia y se mantiene suspendida. Es altamente contagiosa. Una persona con sarampión que está en contacto con 10 personas no vacunadas, 9 se van a contagiar seguro, ¿sí? La tasa de contagio es muy alta. Nosotros hasta el año 72, que fue cuando se introdujo la primera vacuna para sarampión, tuvimos estos brotes, ¿sí?, de 70.000 casos, 60.000 casos, así, hasta el año 72, que se introduce la doble viral, y después en el 97 la triple viral, y ya de ahí descienden los casos de sarampión. Casi no tenemos casos de sarampión. ¿Hasta cuándo? Tuvimos un nuevo brote en el año 2019, 156 casos en Argentina, 8 importados. Este brote se dio así como por goteo, venía del año anterior, ¿sí?, de casos importados, que se dio más en el conurbano y en Cagua. Y esto, en el 2020, en febrero del 2020, tuvimos nuevamente un fallecido por sarampión. Hace 20 años no teníamos, primero teníamos muchos casos de sarampión, pero fallecidos desde el 98, ¿sí? Y tuvimos un fallecido que esto al principio, más que estábamos en el ámbito de la medicina, no estábamos al tanto de esto y actuamos sobre esto, pero a nivel público lo tapó la pandemia, ¿sí? Coinciden con las fechas, febrero del 2020, arrancamos en marzo con el tema de la pandemia, con lo cual este brote, la pandemia tuvo mucho que ver en el corte, ¿sí?, que al estar encerrados paró la circulación, pero llegamos a tener un muerto. Se hicieron un montón de medidas de refuerzo, se trató de dar una dosis a menores de 1 año y mayores de 6 meses y una segunda dosis a mayores de 1 año, con lo cual los chicos mayores de 1 año ya tenían 2 dosis de vacuna triple viral, y con eso se logró también frenar el brote. El sarampión ingresa por mucosas, por vías respiratorias, se multiplican en el epitelio respiratorio, en los ganglios locales, hace como una primer viremia ahí, que infiltra o crece en leucocitos, en el sistema reticular endotelial, hace una segunda viremia, y esto se da al cabo de 8-15 días, y a partir del 7º día al 14, a partir de los 10 días posteriores al contagio, ya tenemos la presencia de virus en piel y exantema. Es infectante al paciente, contagia al paciente desde 4 días antes, hasta 4 días después de presentado el exantema. Entonces tenemos un periodo de incubación de 8-10 días promedio, donde el paciente al principio está asintomático, puede presentar fiebre, alguna manifestación respiratoria, pero a partir del momento de invasión, que es el momento prodrómico del sarampión, el momento prodrómico es muy importante. En el sarampión el momento prodrómico es muy importante. Y se da después de 2 a 4 días previos del exantema. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener fiebre, astenia, dolores musculares, y este paciente va a presentar el triple catarro, el famoso triple catarro del sarampión, que es conjuntivitis, rinofaringitis, toslaringiotraqueitis, enantema, manchas de Kopli. Las manchas de Kopli aparecen de 48 a 24 horas previa al exantema. Esto es patognomónico del sarampión, chicos, manchas de Kopli, que son pápulas blanquecinas que se ven en la mucosa oral, ¿verdad? Parecen granos de sémola, ¿sí? Así como granos de sémola. Un paciente con conjuntivitis, con catarro, con fiebre alta, 39-40 grados, y cuando lo revisamos presenta esto en la mucosa oral, vamos a sospechar a este paciente de sarampión. Igual el contexto ayuda, ¿sí? El antecedente de viaje, el antecedente de haber estado en contacto con personas de la enfermedad, no es que aparece de nada.
Pero esto es patognomónico de sarampión. Después de esto, 24 y 48 horas después de las manchas de Pottlich y de todo esto, aparece el periodo exantemático. Este periodo, en 3 o 4 días, compromete todo el cuerpo, aparece de forma cefalocaudal, es eritematoso, máculo papular, morbiliforme. Es cefalocaudal, aparece bien atrás de los oídos en la unión del pelo con la piel, ¿sí? El chico tiene lo que uno le dice la fascia de cara sucia. El sarampión produce esta fascia, parece que hubiera la carita sucia, se dan más en chicos, ¿sí? Compromete la línea media proximal y es un exantema que es suave al tacto. Es un exantema que es suave al tacto. El exantema y el enantema, todo esto que vengo describiendo, si se toman muestras de la zona, de la piel o de la mucosa, van a haber presencia de células gigantes polinucleadas que son patognomónicas de sarampión, que no se hace, por supuesto, ¿no? Y siempre el exantema va a coincidir con el tiempo de aparición de los anticuerpos que forma el paciente para la enfermedad. Aparecen los anticuerpos, aparece el exantema para la transmisibilidad, deja de contagiar, ¿sí? Remisión, convalescencia. Una vez que termina de completarse el exantema, ¿sí? 3-4 días, la temperatura cae, mientras tanto él siempre tiene fiebre. Cuando cae la temperatura del paciente se empieza a sentir mejor y ya finalizó el periodo, comienza la convalescencia. Bueno, no finalizó. Son 2 o 3 días de exantema que va a tener. Este exantema se va a ir apagando, el eritematoso va a terminar, las máculas van a transformarse en ocre, en color café con leche, y a medida que vayan pasando los días, una semana, 10 días, va a haber una descamación fina de la piel, que es el periodo de evolución normal del sarampión, ¿sí? Cuando la fiebre, una vez aparecido el exantema, pasan 3, pasan 4, continúa, no baja, sigue, uno tiene que pensar que este sarampión tiene asociada alguna de las complicaciones que se relacionan con el sarampión. Las más frecuentes se dan en chicos menores de 2 años, o en adultos, en los extremos que se dan, ¿sí? ¿Quiénes acompañan a esta situación? La edad del paciente, estos menores de 2 años, personas adultas, el estado nutricional tiene muchísimo que ver, el nivel socioeconómico-cultural, y que el paciente tenga una inmunodeficiencia de base, ¿sí? Espera. Sí. La fiebre, cuando finalizó el exantema. Cuando cae el exantema, no es que finaliza, deja de brotarse, como quien diría, ¿sí? El exantema apareciendo, 2, 3, 4 días, empieza a caer la fiebre y va a dejar de aparecer este exantema. Este exantema se empieza a apagar, deja de tener fiebre y pasa de un color escarlata a un color ocre, un color café con leche, se descama la piel y es la evolución normal. El problema es cuando la fiebre no cae. Uno espera que después de 3-4 días de fiebre, exantema, 3-4 días de fiebre y esto se acaba acá. Cuando esto no se acaba, normalmente está asociado a algunas de las complicaciones, ¿sí? del sarampión. Y están relacionadas normalmente a esta situación. El diagnóstico de sarampión, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo principal es la clínica, tener presente que puede ser un sarampión, el medio epidemiológico, el laboratorio. ¿Sí? Con respecto al estado de sospecha clínica, uno cuando ve un paciente con fiebre, con el triple catarro o con el exantema propiamente dicho, ¿qué tiene que hacer? Tomar muestras. ¿Muestras de qué? Suero, orina y de secreciones nasofaríngeas, ¿sí? Cuando las muestras se toman antes del 5.º día de exantema, hay veces que da el resultado dudoso, puede llegar a dar negativo, con lo cual en esos casos el estudio se tiene que repetir después de los 5 días del exantema para confirmar de que no es un sarampión. Cuando uno tiene un caso de sospecha de sarampión y toma muestras previo a los 5 días de exantema, pueden dar negativas. Si dan negativas, si no tenía esta sospecha, por supuesto que va a ser la denuncia, porque esta enfermedad es de denuncia obligatoria, y va a repetir el estudio 5 días después. ¿Por qué? Porque yo les dije que el exantema y la transmisión se relaciona con la presencia de anticuerpos. Y sé que anticuerpos voy a tener en títulos apreciables 3-4 días después del exantema, que es cuando frena estos anticuerpos, el estado inmunológico del paciente frena la evolución del sarampión. ¿Sí? Con métodos indirectos se van a hacer serologías con ELISA para buscar inmunoglobulinas plenas, y con los métodos directos, PCR, tipificación, todo esto es más específico. Pero bueno, sepan esto, nosotros tenemos que tomar muestras, suero, orina y secreciones nasofaringias. Si nos dan negativos, los tenemos que repetir por lo menos después del 5.º día de exantema.
Diagnóstico diferencial con todas las otras temáticas, rubiola, parvo, norovirus, complicaciones del sarampión. ¿Qué es lo que aparece cuando persiste la fiebre, cuando pasaba ya 3-4 días del exantema? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué es lo más frecuente? La otitis media relacionada al sarampión, la neumonía, que puede ser propia viral o sobreinfectada por la inmunodeficiencia que produce el sarampión, neumonía de células gigantes de Hepstein, propia del sarampión, las complicaciones neurológicas que pueden ser agudas o tardías, y otras como las trombocitopenias, miocarditis, todo lo que está relacionado ¿sí? con el impacto propio del virus en diferentes lugares del organismo. Y por supuesto, es una enfermedad, este virus produce una inmunodeficiencia en el paciente que lo que puede llegar a hacer es reactivar otras patologías que tenía posteriormente atenuadas como una tuberculosis. ¿sí? Al bajar la inmunidad puede presentarse la tuberculosis en este paciente. ¿Cuál es el tratamiento del sarampión? No existe un tratamiento específico para el sarampión, pero sí tratamientos sintomáticos. Antitérmicos, ¿sí? De tipo de paracetamol, líquidos, muchos líquidos, reposo y aislamiento, porque necesita aislamiento respiratorio el sarampión. ¿sí? Vitamina A. Pacientes con desnutrición se vio en algunos pacientes que el aporte de vitamina A mejora la evolución. ¿sí? El apoyo nutricional. Y en el caso de pacientes especiales como inmunocomprometidos, pacientes trasplantados, las inmunoglobulinas específicas ¿sí? Son necesarias. Profilaxis activa, vacuna doble y triple viral, a virus atenuado, ¿sí? La doble y la triple viral, y ahora está la cuádruple viral, todavía no está tan difundida, pero la cuádruple también tiene varicela incorporada, además de rubiola y papera. Y la inmunología pasiva, que tiene que ver con esto de inmunoglobulinas específicas o inespecíficas. Rubiola. Terlatín rojo pequeño, se creían que era un sarampión benigno, un sarampión bueno, tiene mejor evolución, por supuesto. También existe ARN, las familias de probabilidades. Existe una vacuna para prevenirla, también la triple viral, otro de las exantemáticas que previene. El 50% de los pacientes que tienen rubiola presenta clínica, y hay un 50% que puede no presentar ninguna manifestación clínica, por lo cual eso es un problema. La complicación más importante de la rubiola es justamente el riesgo de infección de las gestantes, el riesgo de la rubiola congénita, ¿sí? Ese es el riesgo más temido de la rubiola. Tiene también distribución universal, también aparece en formas cíclicas, es más frecuente en la edad escolar, en los adolescentes, ¿sí? La transmisión también es aérea y de contacto, y hay un muy importante subregistro de rubiola y de la rubiola adquirida, ya esto no es tan así, pero hay un subregistro de casos de rubiola. Lo mismo, se transmite por vía aérea, entra por la mucosa respiratoria, replica en el epitelio respiratorio, en los ganglios linfáticos, en la zona, en los ganglios regionales, hace una infección de leucocitos, sistema reticular endotelial, una primer viremia, que esto se va a dar entre la semana y los primeros 20 días de contagio, y la tasa de contagio va del 50 al 90% de los contactos que no estén vacunados, por supuesto. Hay presencia de virus en piel dentro de los 10 y 20 días posteriores al contagio, y contagian 7 días antes y 7 días después de presentado el exantema. Tiene un periodo de incubación que, como les estoy diciendo, puede llegar hasta 20 días. Hay viremia 5 días antes de aparición del exantema. Hay viruria al 10º día del contagio, y encontramos virus en mucosa y nasofaringe dentro de los 10 y 24 días posteriores al contagio. El periodo de invasión o el periodo prodrómico en rubiola, les dije, tienen dos formas. El 50% va a ser asintomático. El otro 50% puede llegar a tener 1 o 5 días antes del periodo de exantema, de que aparezca el rash, algún síndrome infeccioso con adenomigalias, con rinitis, con conjuntivitis, puede llegar a tener fiebre. Y en el periodo exantemático se va a dar después de 10-15 días del contagio, lo que va a aparecer en el pecho, un rash. Sigo insistiendo, en el 50% de los pacientes que se contagian aparece todo el síndrome florido, y puede presentar un eritema maculopapular más tenue que el del sarampión, mucho más tenue, que va a comprometer el cuerpo en 24 horas, que va a iniciar igual que el sarampión, primero en rostro, y que es cefalocaudal, que va a predominar el tronco. ¿Qué cosas tiene
como característica la rubiola. Esto, está acompañada de adenomegalia. Siempre cuando revisamos al paciente vamos a encontrar adenomegalias en cuello, en axilas, suboccipitales, retroauriculares, en ingle. Lo vamos a revisar y este paciente va a estar, una de las características que tiene es esta, que está lleno de adenopatía. Si uno cuando tiene esplenomegalia, cuando revisa al paciente y nota esto, se puede pedir una serología para rubiola, para descartarla, ¿sí? Va a haber enantema, tiene también compromiso de mucosa, dolor articular, sinoritis, ¿sí? Esto acompaña a la rubiola en la mayoría de las veces y se da más frecuentemente en adolescentes y en adultos, no tanto en los chicos. El exantema está relacionado al sistema inmunológico del paciente. Cuando aparecen los anticuerpos vemos la presencia del exantema y tiene una convalescencia de 1 a 2 semanas. Las complicaciones más frecuentes de la rubiola son las articulares, las neurológicas, ¿sí? La meningoencefalitis, mielitis, hemopoyéticas, cardíacas, pero lo que más se teme en la rubiola es el síndrome de rubiola congénita. Esto es lo más importante. El diagnóstico también es igual que el sarampión, es epidemiológico, es clínico, es de laboratorio. Los diagnósticos diferenciales se van a dar con las otras exantemáticas y no hay un tratamiento específico para rubiola. Sí hay una profilaxis activa, que es la vacuna triple viral, la doble viral, que son efectivas y que con respecto a rubiola, las mujeres, en especial las mujeres en edad fértil, deberían saber si están vacunadas para rubiola, hacerse serologías, y si están vacunadas, constatar de que tengan anticuerpos activos, ¿sí? Dos palabras que se llaman rubiola congénita, que es lo más preocupante con respecto a rubiola. Es una consecuencia, es la más grave de la rubiola. Se da en el periodo de las primeras 20 semanas de gestación, ¿sí? Las mujeres embarazadas en las primeras 20 semanas que se contagian de rubiola tienen más posibilidades de hacer el síndrome de rubiola congénita que las que se contagian después de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Sepan que los chicos que nacen con un síndrome de rubiola congénita van a estar infectados de rubiola y van a, después de nacidos, estos bebés, va a persistir el virus en los chicos hasta el año y medio de vida. 18 meses en orina, en excreciones, en todo, vamos a tener presencia de virus. Estos chicos contagian rubiolas hasta el año y medio de vida, ¿sí? Síndrome de rubiola congénita, ¿qué es lo que produce? La fisiopatogenia de la placenta, esclerosis, angiopatías, inflamación de las vellosidades y disminución del aporte de oxígeno en la placenta. En el bebé, retardo de crecimiento, ruptura cromosómica, cambios citolíticos, necrosis endotelial, disminución de las mitosis, menor cantidad de célula por órgano, lesiones miocárdicas, hepáticas en oídos, anomalías cardiovasculares y meningoencefalitis. Y el síndrome de rubiola congénita del recién nacido es esto: un bebé con bajo peso, con baja edad gestacional, con cataratas uni o bilaterales, microcefalias, retinitis, hipoacusia, meningoencefalitis, todo, ¿sí? Que se previene con una vacuna. Parvovirus, quinta enfermedad, es uno de los que todavía mantiene dentro de la clasificación de primera, segunda, tercera, quinta enfermedad. Bueno, el parvovirus es un virus ADN tetudo, tiene una epidemiología de infección mediante aparente o asintomática o de síntomas leves. La distribución también es universal, es más frecuente en chicos que en adolescentes. Predomina más en el invierno y en la primavera, y el único reservorio que hay es el hombre, igual que las otras dos. La replicación de este virus, ¿qué necesita primero para que uno lo pueda adquirir y que se pueda contagiar? Es encontrar células en fase S del ciclo celular. Tienen que estar en mitosis, ¿sí? Estas células son células de alta división celular. Entonces, son células que tienen receptores específicos para este virus. ¿Y dónde las vamos a encontrar? En las membranas de los eritrocitos y de toda la línea que está relacionada con células hematopoyéticas, como células de médula ósea, células endoteliales, células miocárdicas, fetales, que tienen también una alta tasa de replicación y de división. Necesita células en esta fase de división para que el virus pueda replicarse. Entonces, la transmisión también es aérea, por contacto por objetos contaminados, ingresa también por mucosa respiratoria. Le vamos a encontrar una primera viremia en reticulocitos, en células precursoras, y una segunda viremia aproximadamente del cuarto al 10º día después del contagio. El periodo de incubación entonces lleva de 10 a 20 días, y vamos a tener exantemas presente en piel aproximadamente la segunda semana del contagio del parvovirus.
La tasa de contagio a los convivientes es del 15 al 50% y el periodo de mayor contagio de este virus se da una semana antes y una semana después de aparecido el exantema. ¿Y cómo es este exantema? El periodo de incubación, como les dije recién, es de una semana a 20 días, con promedio de 7 días. Tiene un periodo de incubación prodrómico donde pueden llegar a haber síntomas, puede haber fiebre, puede haber cefalea, puede haber malestar, pueden haber síntomas. Y el exantema, igual que en el caso del sarampión, es un proceso que está mediado también por inmunocomplejos. El exantema del parvovirus es un exantema máculo-pápulo, eritematoso, morbiliforme. Es un exantema bien característico, aparece bien cefalocaudal. A diferencia del sarampión, que le decíamos que tenía la fascia de cara sucia, este tiene la fascia de la cachetada, ¿sí? Las mejillas están muy rojas. El exantema coincide con la fiebre, comienza bien en las mejillas. El cefalocaudal compromete palmas y plantas, es pruriginoso y va acompañado de adenopatías. No como la variola, pero va acompañado de adenopatías. Una de las características de este exantema es que se exacerba con el calor. Es el chico que tiene el exantema, primeros días de exantema, como que empieza a apagarse, se baña y viene otra vez con el exantema exacerbado, como si fuese el primer día, o si está el sol, le pasa lo mismo. Es un exantema que se exacerba con el calor, con el sol, con el baño caliente, y esto es lo que hace que la duración de este exantema sea variable. Puede durar 1 semana a 4 semanas, dependiendo de la inmunidad del paciente, ¿sí? Por eso la convalecencia de este exantema es variada. 1 semana, 21 días, depende de la inmunidad del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que acompañan al parvovirus? La sinovitis y las artritis, que se dan más frecuentemente en adolescentes y en adultos, ¿sí? La crisis aplásica transitoria y las crisis aplásicas crónicas. ¿En quiénes se van a dar? La crisis aplásica transitoria se va a dar en pacientes que tienen un alto grado de producción o de división eritropoyética de sus glóbulos rojos. ¿En quién se va a dar más esto? En estos pacientes que ustedes escucharon, de familia venimos con la anemia del Mediterráneo, que está relacionada, por supuesto, a los europeos que vienen y que por esa modificación de su hemoglobina podían sobrellevar mejor ya me va a salir. Ya tuvieron la clase segura de esto. Si me ayuda alguien, bueno, después lo buscamos. Bueno, ya cuando termine la clase voy a acabar. Pudieron sobrellevar mejor toda esta enfermedad del Mediterráneo y que por supuesto que en su descendencia, esta anemia del Mediterráneo, se ven muchos descendientes de europeos. Esta modificación de la hemoglobina, que es esta talasemia, hace que también la reproducción del glóbulo rojo, al estar deformado, sea mayor. Y cuando estos pacientes se contagian el parvovirus, pueden presentar esta aplasia transitoria de la eritropoyesis, y tenemos a veces unas hemoglobinas muy bajas que están relacionadas a esto. ¿Y en qué otros pacientes vamos a tener esto, la crisis aplásica crónica? En los inmunocomprometidos, ¿sí? Los pacientes inmunocomprometidos lo que tienen es esto, que con respecto al parvovirus se puede presentar en forma crónica y por inmunodeficiencia no resolverlo, llegar a anemia es muy importante. Yo tuve una paciente que teníamos que transfundirla por un lado y además pasar gamma globulina por el otro porque tenía 0% de CD4, un parvovirus y un citomegalovirus como compromiso oportunista, ¿sí? Y tenía que ver con su inmunodeficiencia de base de parvovirus. Y por supuesto que en el caso de las mujeres embarazadas, el parvovirus congénito produce abortos en todo el periodo de embarazo. El diagnóstico del parvovirus es clínico, por sobre todas las cosas. Se toman muestras para laboratorio, inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la que se presenta y la que va a persistir durante mucho tiempo, en el caso del parvovirus. Hasta 3 meses podemos encontrarle también inmunoglobulina G. Pero en el momento agudo de la patología, lo que vamos a buscar es inmunoglobulina M. Los diagnósticos diferenciales son con las otras exantemáticas. La evolución y el pronóstico generalmente es favorable. El parvo generalmente se fortalece. En el caso de la transmisión vertical, ¿sí?, del parvovirus, esto afecta todos los trimestres del embarazo, ¿sí?, da alta mortalidad, alta morbilidad de los pacientes. Bebés que producen, por supuesto, abortos en todos los trimestres del embarazo, los bebés que sobreviven, algunos, no todos, algunos pueden presentar anemias, hidrofetales, hepatitis. Sepan que tiene buena evolución la mayoría de las veces, pero esto se puede dar y también puede ser grave. Escarlatina. Bueno, agente causal, estrepto beta hemolítico, que lo conocen todos.
es el estrepto epidemiológico del grupo A, el Tiógenes. Es un coco gram positivo, productor de 3 toxinas, la A, la B y la C. Prevalece generalmente en los chicos, tiene distribución universal, no solamente de los chicos, adultos también lo pueden tener, pero generalmente serán los chicos, es endémico, es epidémico, está relacionado a los climas templados, ¿sí? Y tiene un periodo de incubación de 1 o 2 días que, por supuesto, viene acompañado generalmente de malestar siempre, ¿sí? Fiebre alta, fiebre de 39 grados, náuseas, vómitos, dolor articular, mucho dolor de garganta, odinofagia, la faringoamigdalitis, la adenitis satélite siempre es dolorosa, lengua saburral, enantema en paladar, ¿sí? Cuando un chico viene con fiebre, una persona, pero generalmente como yo veo chicos, hablo de chicos, díganle que abra la boca, porque hay veces que se encuentran con esto y se resolvió todo, ¿sí? Porque viene porque tiene fiebre y angina que vomita, acuérdense de la escarlatina. Angina que vomita, piensen en la escarlatina. Dice que lo traen por fiebre y vomita, la abrís la boca y te habla la garganta, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da esto? Por hipersensibilidad a estas toxinas que les nombré recién, ¿sí? A la A, la B y a la C. Y sepan que estas toxinas son eritrogénicas y no dejan inmunidad cruzada, con lo cual uno puede tener escarlatina hasta 3 veces. Periodo exantemático. 2-3 días de este periodo prodrómico y aparece esto, un exantema eritematoso, máculo papular. No va a dejar espacios libres, ¿sí? Que le dicen en encaje. Yo no sé mucho de telas, pero debe estar relacionado con las telas. Comienza en la cara, en el cuello, se extienden 24 horas. Y una de las cosas que presenta muy características la escarlatina es esta, la fascia del filato, que es una fascia, a ver si lo ven en el anterior. Bueno, no importa. Es una fascia donde respeta los orificios, ¿sí? El exantema no está presente en las zonas de orificio, los respeta. El tacto de la escarlatina toca en este paciente y es áspero, es en papel de lija, a diferencia de todo lo demás. Yo recién hace rato me dije, es un exantema suave al tacto. ¿Por qué? Porque este es el diferente. El diferente es este, uno lo toca y está tocando una lija, una lima de uñas gruesa, bueno, es así, tocan al paciente y está áspero. Hay veces que no tiene un síntoma tan sólido, pero lo tocan y el paciente está, me parece un rallador. Entonces, pídanle un hisopado de fauces a ese paciente, ¿sí? Porque puede ser un estrepto. La lengua está frambuesada y la evolución se da dentro de los 2-3 días posteriores este exantema que desaparece. La convalescencia se da 1 a 2 semanas posteriores al exantema. La lengua, los 4 o 5 días después, se va a depapilar y va a aparecer esta lengua en doble B, que le dicen, y la describen después como la lengua de gato. Todo esto le va a pasar a la lengua. La piel se va a descamar, va a tener una descamación fina, se descama, a este chico se le cae la piel, miren esto, se va a descamar. Los 10 días posteriores va a tener esta descamación. Y las complicaciones de esta bacteria, por supuesto que son las supurativas y las no supurativas. Dentro de las supurativas que acompañan el cuadro, la absceso amigdalítico, que se da bastante, que tiene la adenitis cervical, la ortitis media, sinusitis, artritis, bronconeumonía, y a largo plazo, lo que vamos a ver es las supurativas, que es la fiebre reumática, y la glomerulonefritis postestreptocóxica, que se da por esto. Diagnóstico, hisopado de fauces, chicos. Hisopado de fauces. No todas las gargantas son escarlatinas. Ahora les voy a mostrar una que está peor y que no es. Hisopado de fauces. Tenemos el test rápido, que en media hora lo tenemos. Piden el 3 test, en media hora tienen el resultado y si da positivo se medica. Y después el cultivo del hisopado, que si dura más, 48 horas, y los chicos están o los grandes que quieren cualquier cosa que les den algo antes de tener el resultado, con eso el estrés test más o menos nos va adelantando si estamos o no en presencia de un estrés. Tratamiento, por suerte todavía es bastante sensible a la penicilina, así que penicilina, el tratamiento es ese. Se le puede dar amoxi, se puede dar a los alérgicos, a los beta-lactámicos, un macrólido, se les puede dar claritromicina, eritromicina, ¿sí? Pero bueno, es una bacteria muy sensible y que soluciona rápido con el tratamiento. Kawasaki, esta la voy a pasar rápido, primero porque es más de pediatras, pero sepa que existe esto, ¿sí? No necesariamente a veces un chico lo va a ver un pediatra, no sé dónde van a trabajar, no sé dónde les va a tocar, sepan que esto existe. El origen de esta enfermedad es desconocido, todavía no se tiene bien identificado qué la produce, se da más que nada en chicos pequeños, es de origen, se cree que es de origen infeccioso, se cree que puede estar relacionado a toxinas, pero no se sabe bien qué lo produce. Es una vasculitis que compromete pequeños y medianos, vasos de pequeños y medianos calibres y alcanza frecuentemente las arterias coronarias.
Es más frecuente en menores de 6 meses, mayores de 6 meses y menores de 8 años, es de distribución mundial, pero igual es más frecuente en varones, más frecuente en hermanos, es más frecuente en asiáticos que dentro de los asiáticos, es más frecuente en japoneses, y la tasa en Japón de esta patología es de 100 cada 100.000 menores de 5 años. Es una tasa alta, será de distribución mundial, pero tiene como un impacto importante ahí. Esto, si no hacemos nada, resuelve solo en 12 días. Pero sepan que de estos chicos, el 25% que no tratemos van a tener secuelas cardiológicas. ¿Sí? Esto se puede reducir al 3% con el tratamiento adecuado dentro de los primeros 10 días de aparecidos los síntomas. Sepan que alrededor igual del 2% evoluciona mal y muere. Lo que vamos a tener es una patología que se diagnostica por los signos clínicos. Los que hagan pediatría, esto se lo van a machacar y se lo van a tener presente siempre. ¿Sí? Un paciente que tenga en su consulta clínica fiebre de por lo menos 5 días de evolución acompañado de conjuntivitis bilateral, inflamación de las mucosas, inflamación de las manitos, edema de pies, de manos, rash, adenopatías cervicales importantes, mayor de 1 centímetro, uno tiene que pensar en la enfermedad de Kawasaki. Como no tenemos agente biológico, no sabemos cómo tomar muestras, ¿sí? Pero sí sabemos que aplicando un tratamiento adecuado dentro de los primeros 10 días de aparecidas las manifestaciones clínicas, esto se puede frenar. El tratamiento es inmunoglobulina endovenoso, 2 gramos por kilo, acompañado de aspirina. ¿Aspirina a qué dosis? 80 a 100 miligramos por kilo. Es una barbaridad, ¿sí? Cuando la dosis adecuada es de 5 miligramos. Pero este virus, como impacta en todos lados, también impacta en la mucosa, este agente etiológico, que no es un virus, no sabemos qué es. Impacta en la mucosa digestiva, con lo cual altera la absorción, y por eso se empiezan los primeros días con estas dosis de 80 a 100 miligramos de aspirina. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando disminuye la fiebre, cuando desaparece la temperatura, se ajusta la dosis a 5 miligramos y así se extiende el tratamiento 10 días. ¿Sí? Tiene que ser instaurado precozmente antes de los 10 días de evolución. ¿Por qué? Porque después las complicaciones ya, si el tratamiento se aplica después de este tiempo, no las podemos evitar. Las complicaciones y el peor pronóstico justamente son el impacto a nivel cardiológico, los infartos, los aneurismas. Los aneurismas aparecen a los 30 días de los síntomas. Estos chicos, la mayoría de ellos, tienen muy mala evolución, y esto puede reducirse al 3% de mala evolución con respecto al 30% con aplicar este tratamiento. ¿Vieron herpes? Sí. Bueno, vamos directamente entonces. Los herpes conocen las 3 familias. Nosotros vamos a hablar de varicela zoster, de virus de la varicela, que supongo que hablaron, de virus de la varicela también. Una infección más común en pediatría, que frecuente en los primeros años de vida. Es bajo el porcentaje en adolescentes y en adultos, pero la evolución es muy mala en adultos. La evolución con promedio es mucho más, el estado general es muy grave. El ingreso, por supuesto, es por vía aérea, se mantiene latente en el huésped una vez que uno se contagia un herpes virus por toda la vida. Es un virus que prevalece en cualquier época del año, generalmente es autolimitada, no tiene complicaciones, la tasa de mortalidad es muy baja. Y el primer caso en una familia es el más tenue, y a medida que se va contagiando en el grupo familiar, el virus se hace más virulento. Nosotros tenemos 5 hermanitos, el primero que se contagia tiene una presentación clínica totalmente diferente al último, porque se hace más virulento y tiene muchas más lesiones, ¿sí? Desde la introducción de la vacuna ya casi no hay casos de varicela, son muy raros los casos de varicela que nos llegan a la consulta. La incubación es de 10 a 20 días, se transmite desde las primeras 48 horas del exantema hasta cuándo. Ustedes terminan la clase. Hasta que todo esté construido. Como la aparición de las lesiones es cefalocaudal, y como el sarampión aparece primero en el cuero cabelludo, atrás de los oídos, en el rostro, y va apareciendo en oleadas cada 2-3 días estos tipos febriles que van acompañados de un nuevo rebrote exantemático, y la última parte que se brota son los miembros inferiores. Entonces, cuando yo tengo una mamá que viene a decirme si puede mandar al chico al colegio, ¿qué voy a mirar? Lesiones en los pies. A ver qué tiene costas. ¿En dónde? ¿En dónde? En los pies. Lo último que se brota son los miembros inferiores, porque les dije, es cefalocaudal, ¿sí? Va apareciendo en brotes, de arriba hacia abajo. La última parte donde aparece el exantema son los miembros inferiores. Yo voy a tener costras, posiblemente el rostro y vesículas en planta de los pies, compromete plantas, compromete palmas, ¿sí? Entonces lo que voy a mirar de este chico son las plantas de los pies, los miembros inferiores, ¿sí? Si los miembros inferiores están en estado costroso, lo demás también es estado costroso. ¿En qué caso puede ser
la presentación toda vesicular. Puede aparecer, yo les digo, vienen oleadas, vienen diferentes estadios, ¿sí? Y justamente lo que caracteriza a la varicela es esto, los diferentes estadios de presentación. Postra, mácula, vesícula, ¿sí? En determinados lugares está costroso, en determinados lugares está con vesícula, justamente porque por la forma de aparición del exantema. Primero se brota la parte del rostro y tronco, 2 días otro nuevo brote, abdomen, miembros inferiores, 2 días así. Lo último que se va a brotar son los miembros inferiores. El último lugar que va a aparecer el estado costroso van a ser los miembros inferiores, que es ahí donde voy a mirar para decir, bueno, ya está. ¿En qué momento, en qué situaciones esto puede no ser así? En los inmunocomprometidos, donde puede ser toda una monofase y estar en estado vesicular desde el rostro hasta la planta del pie. Si este paciente tiene un compromiso inmunológico que no les permite la resolución y por eso lo tengo en este estado monomórfico. ¿Y si es el último de la familia que contagia, va a poder hacer tratamiento antes de las juntas? No. Si todos, no hay ninguna inmunodeficiencia, lo que le va a pasar al último es que va a ser un choclo con respecto al primero, ¿sí? Lo que tiene es justamente la virulencia. El virus es mucho más agresivo y produce mucho más lesiones, a eso voy, pero la evolución clínica de ese nenito, si no tiene ningún problema inmunológico, va a ser igual a la de los hermanitos. Lo que pasa es que ese nene, como tiene muchísimas más lesiones, también corre el riesgo de sobreinfectarse mucho más que los anteriores, ¿sí? Bueno, el enantema también está presente, compromete todo, ¿sí? Conjuntivas, vesícula, laringe. Hay veces que viene el paciente y te dice, porque yo no lo baño, ¿sí? Todo, compromete todas las cosas. Yo no lo baño porque tengo miedo de que la varicela se le vaya para adentro, ¿sí? Se le fue para adentro, están todos lados, ¿sí? Los chicos con varicela se bañan, pero bueno, son estas cosas, ¿sí? Es autolimitada, se da tratamiento de apoyo, generalmente. Hay que evitar el arrastrado porque es muy pruriginosa, y esto es lo que produce la sobreinfección de las lesiones. Y acompañando a la varicela aparece la celulitis, por estáfilo, por estrecho, y esto se nos va. Entonces, a estos chicos vamos a mantenerle las uñas en lo posible cortas y limpias. ¿Con qué aquí se puede dar antihistamínicos para el prurito, Benadryl, por ejemplo, paracetamol para la fiebre. Y nada de talcos mentolados, ni del tomate y la lechuga, y esas cosas, no. Agua y jabón, no le va a pasar nada si se baña, no es que se baña con agua y jabón. El jabón de la ropa si es posible, ¿sí? Un jabón simple, pero se baña, no que no se bañe. No se va para adentro, ya la tiene adentro, ¿sí? Así que se baña este chico, evitamos todo lo anterior con agua y jabón. ¿A quién le voy a dar aciclovir? El aciclovir no va a eliminar el virus, va a parar la replicación viral, la frena, ¿sí? ¿A quién le puedo dar aciclovir? Va a disminuir el tiempo de la enfermedad porque frena la presentación, la replicación viral, ¿sí? A los pacientes que les dije mayores de 12 años, cuando son muchos hermanitos y veo que cada vez es más virulento, que la presentación cada vez es peor, puedo ayudarlo con aciclovir justamente para bajar el grado de replicación y en especial en los adultos y los jóvenes, la presentación grave de la varicela. Entonces se trata de medicar con aciclovir. ¿Se puede hacer una profilaxis del aciclovir? En el caso de la pregunta, son 3, 4 hermanos que empezaron el primero, el segundo. Antes de agarrar el último, ¿se puede dar algo para no, tipo aciclovir, algo para no? Normalmente no. ¿Sí? Porque si están todos conviviendo, el contagio lleva, como te dije, hasta 20 días. ¿A quién le voy a...? No le doy aciclovir. Generalmente uno cuando trata de dar prevención la da con la vacuna de contacto, ¿sí? Dentro de las 72 horas de un contacto con un caso confirmado de varicela, una persona susceptible, se aplica la vacuna de varicela y sirve, ¿sí? Como profilaxis. Y si no hace profilaxis, por lo menos atenúa, porque tenés 20 días para que aparezca el cuadro clínico, atenúa la presentación clínica. Los hermanos ya pasamos los 20 días de contacto, lo estuvieron posiblemente incubando todos. Entonces ahí se puede dar aciclovir. ¿En qué caso? No como prevención, lo pueden dar como tratamiento justamente para esto que te estoy diciendo. Porque se va a brotar uno y en el transcurso de las semanas, si viven todos juntos, se van a brotar todos. Inmunoglobulina específica para la varicela, que es inmunocomprometidos, infecciones graves, en contacto con personas infectadas, una embarazada, no le puedo dar una embarazada. Vacuna, no puedo darle otra cosa en embarazadas, ¿sí? Hay veces que se da el tratamiento de inmunoglobulina para evitar justamente la enfermedad, pero en especial en inmunocomprometidos se da esto, ¿sí? Sepan que tenemos la vacuna para varicela. Desde que tenemos la vacuna para varicela, los casos de varicela cada vez son menores. Nosotros cada vez tenemos menos casos de varicela de presentación. Antes uno, le estoy hablando de hace 15 años atrás, 10 años, 15, sí.
empezaba el brote de varicela y tenías toda la guardia esperando a ser atendidos, todos con varicela. Y el que no tenía varicela se llevaba una varicela puesta, solo por estar bien. La guardia, en serio chicos, en serio, la guardia se contagiaban todos, en serio. Y desde hace, no sé, 7, 8 años así no tenemos casos de varicela, por suerte hay, pero no tanto. ¿Sí? Las complicaciones más frecuentes, la varicela maligna, por supuesto, en edades mayores, de nada. Celulitis, acompañados de todo el trastorno, de la infección, de las lesiones de las vesículas, la neumonía que se suma a la varicela porque como buena enfermedad viral inmunocompromete, o propia de la varicela, la neumonitis varicelosa, que es característica de la varicela, parece una tuberculosis miliar cuando ustedes la miran en esa placa, y es una neumonitis por varicela. Encefalitis, la cerebelitis, sí, la ataxia cerebelosa, hepatitis, miocarditis, y por supuesto la varicela congénita. ¿Qué tenemos que ver acá con respecto a esto? Cuando se da la varicela congénita en el primer trimestre, generalmente o va relacionado a aborto o va relacionado a esta varicela vegetal que produce en el recién nacido hipoacusia, microcefalia, patología cerebral, catarata, ¿sí? Cuando se da en el momento perinatal, es decir, cuando la aparición del exantema en la mamá se da 5 días antes o 2 días después del momento del parto, bueno, acá se hace prevención, ¿sí? Se tiene que dar la hemoglobina al recién nacido para evitar justamente la varicela que se da de origen perinatal. Mononucleosis, esto escúchate. La mononucleosis también es un virus, es el Epstein-Barr, es un herpesvirus, que en la mayoría de las veces, de 3 a 15% de los casos de exantema, generalmente no lo da, nunca. ¿En qué caso el exantema se da en un 80% con respecto al Epstein-Barr? Cuando aparece esto en la consulta y uno lo mira y ¿qué dice que es? Un estrepto. Esto es lo que me va a dar después la escarlatina, la que teníamos antes. Entonces, ¿qué hace? Le da amoxi. Y como la ve tan terrible, también le da amoxiclavulánico. Y el chico, el 80% del Epstein-Barr medicado con esto hace un exantema. Así. ¿Sí? Este es un amigo de mis hijos que tenía esto, que le dieron amoxiclavulánico y que después te hizo una hepatitis. Todo esto amarillo que ven debajo estaba así, no es un defecto de la foto. Hizo una hepatitis, miren las enzimas hepáticas, miren la bilirrubina que tenía, por el ortamox, por el amoxiclavulánico. Entonces, es raro que el Epstein-Barr dé un exantema. ¿Sí? Sí, el Epstein-Barr puede estar acompañado de fiebre, astenia, anorexia, faringoamigdalitis, y esa sí a veces es escandalosa, membranosa, adenopatías, hepatoesplenomegalia, tiene hepatoesplenomegalia este chico, y a veces tiene exantema. Pero cuando ven esto, cuidado, no le pongan enseguida un amoxiclavulánico, hagan el hisopado, hagan el strep test. Si el strep test da negativo, puede ser esto, puede ser un Epstein-Barr. Si yo al Epstein-Barr le pongo amoxiclavulánico, porque me parece que lo va a curar mejor, va a ser este rash que tienen acá. Así que cuando mandan a hacer un hisopado, cuidado, que lo van a medicar igual. ¿Sí? No le pongan una aminoglucosidad, un beta-lactámico, porque va a terminar total. Viruela del mono. Esta será. Esta buena que la veamos un poquito, está como de moda. ¿Sí? Es una enfermedad zoonótica, es viral, es de la familia de los oncopoxvirus, es de la familia del virus de la viruela. La viruela del mono o del simio se descubre en el año 58 en roedores, en ardillas, ¿sí? Y el primer caso en humanos se detecta en 1970 en esta zona, en la República Democrática del Congo, y se fueron dando brotes en esa zona, en los países africanos hasta ahora. ¿Sí? Ahora tenemos en todos lados. Acá, en el hospital, todas las semanas tenemos diagnóstico de viruela del mono. Todas las semanas. Tenemos más viruela del mono que COVID. Quizás tenemos todas las semanas sin COVID, algún diagnóstico de viruela del mono tenemos. ¿Cómo se contagia? Se contagian personas con un contacto bastante íntimo, ¿sí? El virus, por supuesto, pasa de un animal portador a una persona que se infecta y cuando se contagia o por material contaminado, y también se da el contagio interhumano. En el contagio interhumano, el contacto entre estos humanos tiene que ser estrecho, ¿sí? Con contacto de mucosas, de heridas, de fluidos sexuales, de gotas respiratorias, tiene que ser un contacto íntimo. Se incuba de 7 a 14 días, estos pacientes van a presentar fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, adenopatías, mucho cansancio.
Y el exantema se va a dar en las semanas posteriores, siempre acompañado de fiebre bastante alta, y la erupción va a ser una erupción cutánea, mácula, parecido a esto de la varicela, mácula, vesículo, pero es puntulosa y costrosa, con pústulas, ¿sí? Los sitios más afectados van a ser el rostro, las manos, los pies, la mucosa oral, la mucosa genital, la conjuntiva, la córnea. Van a presentar este exantema de 2 a 4 semanas. En África la tasa de mortalidad depende de la zona de la que se esté hablando, ¿sí? Puede variar del 4 al 20%. No hay un tratamiento específico para esto. Nosotros hace unos años, bastantes, teníamos, por supuesto, la vacuna de la viruela que se dejó dar antes de los años 80. Y una de las vacunas que se estuvo trabajando es volver a reinsertar esta vacuna, pero ahora con esto de las vacunas ARN, se está también tratando de trabajar una vacuna más efectiva, más específica para exclusivamente para este virus, ¿sí? Bueno, hasta acá es largo, hay muchas más exantemáticas, pero bueno, tendríamos que tener mucho claro. ¿Cómo era la quinta o la sexta que se podía mandar al colegio cuando Pero posiblemente el parvovirus, vos lo que tenés con el parvo es que va a tener rebrotes, viste, que puede estar hasta un mes, no contagia todo el mes, tiene un periodo de contagio. Lo que tiene de malo, tanto el parvovirus como la varicela, que viene la madre y te dice, ¿cuándo lo podés? La están poniendo loca, ¿cuándo lo puedo mandar al colegio? Son enfermedades que inmunodeprimen demasiado como para mandarlos inmediatamente al colegio. Vos lo mandás al colegio, terminó la varicela, ya está el periodo monstruoso, tenés que dejarlo en casa 15 días a ese chico, pero no porque contagie, sino porque va al colegio y se vuelve con una neumonía. Ese es el problema, ¿entendés? ¿Cómo? Y una terapia al colegio. Claro, el tema es que hay un periodo de contacto que después miren, ven, pero después de eso, lo mando al colegio. La varicela tampoco contagia después de que está en estado coltroso en la planta de los pies. Claro, lo mando al colegio. Mándalo. Mándalo. Bueno, pero la mamá tiene que, porque tiene que volver al laburo, porque. ¿Viste? Bueno, mándalo al colegio. El colegio. En el yo hice la preparación, y una cosa